Buenas tardes con todos. Mi nombre es Betsy Samantha Sánchez Figueroa y voy a presentar el curso de psicología. Mi código de alumno es U23262924. Antes de comenzar, voy a hacer una breve presentación. Soy una estudiante universitaria de terapia física y estudiante técnica de enfermería. Soy una persona solidaria, respetuosa, humanitaria, responsable y me nace el querer ayudar a otros. Y más aún si es para ayudar a sanar. Por eso estudio carreras que están relacionadas con la salud. En la primera unidad nos hablan sobre las bases biológicas del comportamiento humano. Entre esas tenemos el sistema nervioso central y periférico, que es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de, de nuestros órganos y organismos en general. También nos hablan sobre las neuronas y los neurotransmisores en el comportamiento humano. Entre esas tenemos la neurona, que es una célula del sistema nervioso que de manera conjunta permiten las transmisiones del impulso eléctrico. También tenemos los neurotransmisores, que son sustancias químicas creadas por el cuerpo para transmitir señales desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto. Por último, tenemos la neuroplasticidad, que es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales. Y cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para poder comunicarse y dar señales de una a otra. Por último, se encuentra el cerebro y la abrazoterapia. El cerebro es el cerebro que controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas y la forma en que te mueves. Se divide en cuatro lóbulos principales, que está la frontal, la parietal, la temporal y la occipital. Y por último está la abrazoterapia, que es una técnica que ayuda a elevar los neurotransmisores de la felicidad, ya que favorece el bienestar emocional de las personas. En la siguiente unidad nos hablan sobre el desarrollo prenatal, que durante este periodo se pone en peligro el desarrollo del feto por factores externos, tales como medicamentos que consumen la gestante o situaciones de estrés. En el lado de infantil nos hablan sobre lo biológico y físico. Entre esas, la dimensión biológica, encontramos la ley del céfalo caudal y la ley próximo distal. Y sobre el físico se conocen dos leyes del desarrollo. Luego, en el cognitivo, según Piaget, cada estadio cuenta con características particulares de desarrollo que desarrolla el niño, que son sensorio motor, preoperacional y operaciones concretas. Y por último, está psicosocial, que según Eric Erikson, los niños pasan por cuatro estadios de desarrollo. En ellos se enfrentan diferentes aspectos y se desenvuelve de acuerdo a su entorno, que está la confianza versus la desconfianza, la autonomía versus la vergüenza y la duda. Luego, la iniciativa versus la culpa. Y por último está la voracidad versus la inferioridad. Luego, en la siguiente unidad, tenemos las inteligencias múltiples, que nos presentan 8 tipos de inteligencias. En la primera tenemos inteligencia lingüística, que es la sensibilidad a los sonidos, la estructura y los significados y funciones de las palabras y el lenguaje. Segundo, tenemos la inteligencia lógico-matemática, que es la sensibilidad y capacidad para discernir los esquemas numéricos o lógicos y la habilidad para poder así mejorar cadenas de razonamientos largos. Tercero, tenemos inteligencia especial, que es la capacidad para percibir con precisión el mundo visual. Cuarto, tenemos la inteligencia musical, que es la habilidad para producir y apreciar ritmo, tono y timbre, apreciación de las formas de expresión musical. Quinto, tenemos la inteligencia corporal, que es la habilidad para controlar los movimientos del cuerpo y poder así manejar los objetos con destreza. Sexto, tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. Séptimo, tenemos la inteligencia intrapersonal, que es el acceso a los sentimientos propios y habilidad para discernir las emociones íntimas y conocimiento y debilidades propias. Y por último, se encuentra la inteligencia naturalista, que tiene como mayor sensibilidad a la naturaleza y capacidad de cultivar y una mayor facilidad para cuidar animales e interactuar con ellos. En la siguiente unidad nos hablan sobre la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Entre esas nos hablan sobre las dimensiones intrapersonal y las dimensiones interpersonal. En las dimensiones intrapersonal se encuentra la conciencia de sí mismo, que es la aptitud para entender los estados de ánimo, sentimientos e impulsos propios, así como su impacto en los demás.
Luego está la motivación, que es la pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero, tendencias a luchar por los objetivos con voluntad y perseverancia. Por último, tenemos la autorregulación, que es la capacidad para controlar los impulsos negativos como la cólera, la tristeza y miedo, tendencias a toma de decisiones meditadas antes de actuar. Luego, en la dimensión interpersonal, tenemos la empatía, que es la aptitud para entender la manifestación emocional de otras personas, sensibilidad intelectual y emocional. Y por último, tenemos la habilidad social, que es el manejo de relaciones humanas, capacidad para encontrar puntos comunes y estrechar lazos afectivos y sociales. Luego, en la siguiente unidad, nos hablan sobre la salud mental. La salud mental vendría a ser el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puedes trabajar de forma productiva y fructífera. En ellas tenemos trastornos mentales y comportamientos, que se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. Entre ellas tenemos la esquizofrenia, que presenta alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. En el segundo tenemos ansiedad, que implica gran inquietud y una extrema inseguridad. En la tercera tenemos depresión, que se caracteriza por un decaimiento anímico y disminución de las funciones psíquicas. Y por último, tenemos la adicción a las drogas, que produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central y crea dependencia. En la siguiente unidad nos hablan sobre la promoción y prevención de la salud mental. En la promoción de la salud mental se recomienda tener estilos de vida saludables, que son actos que una persona realiza para mantener su propia salud. En la prevención tenemos los trastornos mentales del comportamiento y tiene como objetivo reducir la incidencia del impacto que ejerce la enfermedad de la persona afectada. Luego tenemos las recomendaciones que podríamos hacer, es dedicar tiempo con compañeros para hablar sobre nuestros problemas o decir sobre los pensamientos o situaciones vividas. Evitar críticas destructivas que afectan a todo el mundo. Luego también podemos buscar apoyo con la familia y así evitar el aislamiento. Hacer un tiempo para poder descansar en nuestra vida y luego poder hacer respiraciones profundas durante unos minutos que ayuden a la relajación. Y además tenemos que mantener una alimentación sana para subir las defensas. También nos hablan sobre el estrés, que es un proceso natural del cuerpo humano ante decisiones extremas amenazantes. Entre los síntomas se encuentran aspectos emocionales, conductuales y físicos. Una técnica para afrontar el estrés existen diversas. Entre ellas tenemos la relajación muscular, el biofeedback, luego está el mindfulness y la respiración diafragmática y el abrazo de la mariposa, y entre otros. En la comunicación asertiva, en la siguiente unidad nos hablan sobre la comunicación asertiva, que es la relación bilateral e intencional existente entre dos o más personas, donde uno es el emisor y el otro es el receptor. Se transmiten mensajes de formato de ideas, pensamientos y actitudes a través de señales, signos y símbolos convencionales utilizando un código común. Existen tres tipos de comunicación: la comunicación verbal, la no verbal y la asertiva. En la comunicación verbal es la transmisión de mensajes mediante palabras utilizando un código común al emisor y al receptor. En la comunicación no verbal se refiere a la acción de comunicar sin hablar, a través de gestos, proximidad y sonidos. Ese tipo de comunicación se puede conocer de tres maneras, como la kinésica, la proxémica y la paralingüística. En la comunicación asertiva es una habilidad mediante la cual la persona se expresa de manera tolerante, respetuosa y confiada de sus emociones y sentimientos a otros. Luego también existen tres tipos de técnicas para comunicarse de manera asertiva, que es la escucha activa, la igualación corporal y la paráfrasis. En la escucha activa, en la escucha activa es una forma de comunicación con conciencia plena que demuestra al paciente que el personal de salud le ha entendido. En la igualación corporal es igualar corporalmente, implica adaptar momentáneamente parte del comportamiento de la otra persona. Y en la paráfrasis es frasear un resumen casi textual de todo lo expuesto por el paciente en contenido y emociones. Ahora, con las conclusiones,
tenemos tres, que podemos considerar que las técnicas aprendidas en la comunicación asertiva nos permite tener una mejor manera de poder llegar a la persona, expresarnos de manera tolerante y respetuosa. Segundo, tenemos que también hemos desarrollado la habilidad de manejar nuestra inteligencia emocional, que nos permite controlar nuestras emociones y saber entender las emociones de los demás. En el tercero, al término del curso, hemos logrado aprender la importancia de la salud mental y su forma de prevención, considerando el trato empático y cálido hacia el paciente. Es importante mantener nuestro cuidado porque eso nos permite una mejoría en nosotros mismos y en los pacientes, aplicando diversas técnicas enseñadas como el descanso oportuno, el hablar con amigos o familiares y acudir a profesional capacitado en caso de requerirlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.